Tomen asiento, santo Dios los bendiga, bendiciones. Oiga, qué linda es la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Y de eso quería hablar, por eso, hermanos, lo mencioné en la adoración. Gálatas 5:1, por favor, si es usted tan amable de acompañarme. Gálatas 5:1. Y póngame atención, hermanos, présteme su atención un momento. Obviamente este texto se refiere a algunas costumbres de las cuales el pueblo de Dios, como había mencionado yo en algunas enseñanzas, había cristianizado algunas formas, liturgias que no convenían a la gracia de Cristo Jesús. Entonces mucho pueblo, como el pueblo de Gálatas, había sido engañado para volver a los rudimentos, a esas actividades que no concordaban, que no participaban de la gracia de Cristo Jesús. No voy a descontextualizar el texto, pero sí quisiera mencionar esto, hermanos, que no solamente se refería a las liturgias de actividades judaizantes, pero también lleva una proyección espiritual bien bonita, hermanos. Ya lo tienen, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Amado del Señor, no permitas que las ataduras, no permitas, hermanos, que la esclavitud, no permitas que las cadenas de las cuales Cristo te hizo libre hace mucho tiempo atrás vuelvan otra vez a caer sobre ti. Sacúdetelas en el nombre de Cristo Jesús. Rómpelas en el nombre de Cristo Jesús. De eso vamos a hablar, hermanos. Ataduras. Primeramente tenemos que entender qué es una atadura espiritual, hermanos. Y aquí voy a hablar un poquito más fuerte. Espero que entienda, comprenda, hermanos, y ponga su corazón espiritual oído a lo que va a escuchar. Una atadura espiritual, hermano, es la influencia demoníaca. Viene del mismo diablo, hermano, de las mismas tinieblas. Es una influencia demoníaca oculta, no se ve, no es visible. Y esta influencia diabólica, hermanos, entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de cada persona, el crecimiento, la madurez, el desarrollo de los dones espirituales, el llamamiento de Dios, su bendición, que entorpece, bloquea ese progreso, hermano, ese crecimiento. Las ataduras aparecen en nuestra vida, hermanos. Son muy comunes, son, hermanos, continuas, y algunas de las ataduras son muy sutiles. Ocasionalmente no nos damos cuenta de que desapercibidamente, hermanos, llegaron a nuestra vida y nos están sometiendo, nos están sujetando, están impidiendo que nosotros nos desenvolvamos, nos desarrollemos en toda la proyección divina, en todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, amados. Muy sutilmente a veces llega el enemigo y comienza a cuidadosamente a abrazarnos, a ponernos encima esa cadena, esa atadura. Tarde que temprano estamos tan enredados en ello, y el enemigo, ya cuando nos tiene enredados, nomás aprieta para que entonces nos paralice de una manera total y completa. Y hay personas paralizadas espiritualmente. Necesitan ser libres el día de hoy. Hoy Dios los va a hacer libres. El problema es que hay mucha gente que no sabe que está atada, que está amarrada, que está sujetada. No tiene libertad ni para adorar, ni para servir, ni para amar, ni para ver la gloria de Dios. Está sujeta completamente
a las tinieblas, hermanos. Pero déjeme explicar un poco más antes de entrar bien a esto de la atadura. Tenemos que entender la diferencia entre una posesión y una influencia, porque la atadura es únicamente una influencia del diablo, una influencia diabólica, del mal. La posesión es, hermanos, el endemoniamiento total de una persona. Y hay que entender la diferencia porque la posesión es visible. Una persona se mira cuando está poseída. Su forma de expresión, su rebeldía, las cosas que hace, automáticamente tú dices, esta persona está endemoniada, está hinchamucada. ¿Aló? Así como cuando te enojas y comienzas a maldecir, está hinchamucado. Pero, hermanos, la diferencia entre la posesión, que la posesión es visible, y la influencia es oculta. La influencia es oculta, no es manifiesta. La posesión es interna, la influencia es externa. El diablo no te puede poseer por una simple y sencilla razón, porque tienes a Cristo en tu corazón. Una persona que ha recibido a Cristo no puede ser poseída por un demonio, porque el Espíritu Santo ha venido a sellar con la salvación el corazón y el alma. Una persona sin Cristo sí es poseída. Si no tienes a Cristo, estás expuesto a ser poseído. Pero el que ya tiene a Cristo en su corazón, y su corazón ha sido sellado con el Espíritu Santo, hermano, y más si es lleno del Espíritu Santo, amados, no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado. La contaminación externa. Por eso le digo, hermanos, tenemos que entender la diferencia. La posesión es visible, la influencia es oculta. Y poco a poco comienza a tirar ataduras desde afuera. Nos comienza a poner tropiezos, a contaminar, a enviar situaciones, circunstancias, usando personas, cosas, para distraernos, para que nosotros nos desenfoquemos. Influencia de afuera hacia adentro. La influencia, hermanos, es el poder exterior que determina la forma de pensar o de actuar de alguien. A veces actuamos, decidimos, hablamos por las influencias que tenemos en el externo. Por eso es que tú no puedes ser dirigido ni gobernado por las cosas externas, sino por el que mora en tu corazón, que es Cristo Jesús. No somos motivados por lo que vemos, no somos movidos por lo que la gente nos dice. No nos movemos por sentimientos y emociones, nos movemos por principios, por ética, por conocimiento de Dios, hermano, por la fe en Cristo Jesús. No nos gobierna el mundo, no nos gobierna el pecado, nos gobierna el que vive y reina para siempre, el que está sentado a la diestra de su majestad en los cielos. Él es el que mora en nosotros. Pero el enemigo no se rinde, él sigue, él continúa, él no se preocupa por el que está, hermano, metido en un vicio, él no se preocupa por el que está caminando sin Cristo, él se preocupa por los que ya perdió, que son ustedes. Y hay una influencia continua, y hay demonios designados para tu vida. No puede entrar en ti, pero sí puede estorbarte en tu entorno y perturbarte. Esas son las ataduras con las cuales tenemos que trabajar, entenderlas y desecharlas en el nombre de Cristo Jesús. Porque son continuas las redes que son lanzadas sobre ti. Redes de desánimo, redes de doctrinas equivocadas, redes de pensamientos, redes de problemática marital, redes de problemática con los hijos, redes de problemática económica o de negocios, y de alguna manera estamos tan enredados que perdemos la esencia de la presencia y la gloria de Dios.
Vamos a profundizar. Ahora, el principal problema o la principal base para la atadura siempre va a ser el pecado. Porque cuando caminábamos sin Cristo, caminábamos en nuestros delitos y pecados. Ese pecado nos tenía amarrados, sujetos a vicios, a desánimos, a tristezas, a agonías, a pleitos, a maldicencias. Nos tenía, hermanos, totalmente esclavizados. Éramos, dice la palabra, esclavos del pecado. Cuando Cristo vino, Él nos quita todas esas cadenas, rompe todas las ataduras, nos hace libres y nos pone, hermanos, en un camino de libertad y de bendición y de bienestar. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, tenemos que reflexionar y mirar en un autoexamen, de manera que nosotros cuidemos de no ser participantes del pecado una vez más. Porque si permitimos que el pecado se apodere de nosotros, las ataduras están sobre nosotros una vez más. Por eso la palabra de Dios decía: estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y esto viene por origen del pecado. Los pecados son ataduras que impiden que las promesas de Dios se conviertan en una realidad en la vida de las personas. Dios tiene propósitos, Dios tiene bendiciones, Dios tiene visión, Dios tiene una gloria específica preparada para ti, para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. Pero esas ataduras impiden que esas promesas divinas se vuelvan una realidad en tu vida. Le pasa lo que al pueblo de Dios en el desierto. Porque mientras caminaban con Dios en el desierto, su mente y su corazón había quedado sujeto, atado, esclavizado al Egipto de donde habían salido. Piensen un poco en esto, por favor, amados. ¿De dónde Dios te sacó a ti? ¿Te recuerdas tu vida pasada? Algunos eran alcohólicos, otros drogadictos, otros maldicientes, otros estaban bien porque habían dominado algunos vicios, pero los matrimonios estaban destruidos, la familia totalmente, hermanos, destruida. Algunos vienen de la depresión y de la tristeza, algunos eran atormentados por situaciones y circunstancias. Cristo los hizo libres. ¿Cómo podemos nosotros extrañar o desear una esclavitud de donde Dios nos sacó? Ese es el ejemplo que el pueblo de Israel nos da, hermanos, que mientras caminaban con Dios, su mente todavía estaba en el lugar de donde habían salido. Renunciamos al mundo, renunciamos al pecado, renunciamos a las ofertas que el mundo nos daba, hermano. Todo lo tenemos, dice el apóstol, todo lo tengo por basura, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, porque es más valioso lo que ahora tengo que lo que dejé en el pasado. No vuelvo atrás, decía el canto, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, hermano, ni en mi mente ni en mi corazón, yo vuelvo atrás. Entonces, atados a Egipto mientras caminan con Dios. Y esto sucede cuando el pueblo de Dios comienza a asimilar el pecado como algo normal. Explico esto. Cuando Cristo nos salvó, nos hizo tan sensibles, pero tan sensibles, que cuando caminábamos éramos tan diligentes cuidando de no ir a hacer algo que ofendiera al Dios que nos había salvado. ¿Se recuerda? Sus primeros pasitos, sus primeros pininos, sus primeros pasos en el conocimiento del Señor,
cuán temeroso era usted de Dios. Y cuidaba lo que sus ojos ven, cuidaba lo que sus oídos oían, filtraba todo, buscaba a Dios, quería estar en la casa de Dios, siempre en la presencia del Señor. Pero al paso de los años, al paso de las costumbres y las actividades diarias, poco a poco fuimos siendo más pasivos espiritualmente y fuimos aceptando algunas condiciones que se nos presentaban. Y poco a poco fuimos aceptando algunas actividades, algunas cosas, algunas prácticas que no estoy diciendo que sean pecado, pero que no son edificantes, que antes bien perturban y estorban el crecimiento espiritual. Ataduras. Oiga, qué serio está hoy. Asimilamos el pecado como algo normal, porque poco a poco consentimos algunas cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Entonces los pensamientos y las actividades que comenzamos a hacer hoy actúan y reaccionan en función al pecado que, sin darnos cuenta, de una manera sutil comenzó a entrar en nuestro corazón. No le estoy hablando que volvimos al alcohol o a las drogas o a las malas palabras. Le estoy diciendo que hubo cosas que adoptamos, que recogimos del Egipto, que recordamos del Egipto y las trajimos a nuestra vida actual. Cristianizamos debilidades, nos excusamos y aceptamos las condiciones que el mundo nos está imponiendo. Ataduras. Siguen serios. Lo que domina el corazón determina tu acción. Lo que domina tu corazón determina tu acción. Si tu corazón está desanimado, si tu corazón está deprimido, entristecido, así son tus acciones. Si tu corazón se volvió avaro, si en tu corazón hay una raíz de amargura, si en tu corazón se levantó otra vez el odio y la contienda, así son tus expresiones, así son tus acciones, así son tus palabras. Otra vez, están muy serios. No estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Quiere que le diga por qué muchos de ustedes le sacan la vuelta a la Santa Cena? Aquí entre nos. Porque la Santa Cena consiste en un autoexamen de nuestra condición espiritual, de nuestros hábitos espirituales, de nuestra relación con Dios. Silencio sepultural. Esclavitud, ataduras. Juan capítulo 8, versículo 31 al 34. Pero hoy Cristo te va a liberar. Oh, te va a hacer libre, hermano. No sabías que las cargabas, pero ahora Dios te las está revelando. Yo no puedo señalar, yo no te puedo decir, porque las ataduras son ocultas. Las ataduras, hermanos, no son visibles. Solamente Dios las ve en ti.
Y Dios te las va a revelar y vas a entender cuáles son esas ataduras que han caído sobre ti y necesitas despojarte de ellas. Tienes que ser libre el día de hoy. Mire esto, capítulo 8, ¿lo tienen? Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué dice su Biblia? Es un pueblo que ya creyó en Él. Te seguimos, te creemos. Entonces viene un reto, viene el desafío. Ya creyeron en mí, dice el Señor, está bien. Pero ahora viene el desafío. ¿Cuál es el desafío? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahorita son creyentes, pero tienen que convertirse en discípulos. ¿Cuál es la forma? La palabra. La palabra. No solamente oírla, pero hay que retenerla. Luego hay que practicarla y luego hay que permanecer en ella. Cuando hay un descuido en ello, hermanos, es cuando las ataduras invisibles comienzan a apoderarse de ti. Mire esto. Seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? ¿Cómo se usa este versículo para todo? Cuando alguien quiere decir algo que nadie le entiende, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Nunca leen el contexto. Pero vamos a dejarlo ahí, porque ese es otro mensaje. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Ese es el problema, que hay gente que está atada, sujeta a esclavitud y no lo sabe. Arrastra unas cadenas pesadas, una carga que Dios dijo que no tenías que llevar, unas maletas que te son inútiles. ¿Aló? ¿A dónde vas? Pues para el reino de los cielos. ¿Y a dónde llevas tanto mugrero? Si allá no se ocupa. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto, y otra vez, de cierto os digo, 2 veces, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué, hermano? Esclavo es de él. Y el pecado es la mentira, y el pecado es el enojo, y el pecado es la ira, y el pecado es no amar a tu hermano, y el pecado es no perdonar. Esta es la parte donde usted se anima. Entonces esto nos lleva, si entendemos lo que acabamos de meditar en la palabra del Señor, entonces ahí vamos a concluir por qué en nosotros hay 3 clases de pobreza. Somos pobres espiritualmente, somos pobres emocionalmente y somos pobres materialmente. Pobreza espiritual, pobreza emocional y sobre todo también pobreza material. Dios es un Dios de bendición, es un Dios de riqueza. Riqueza espiritual, riqueza moral, riqueza emocional y riqueza material. Él es dueño y señor de todas las cosas. Ahora, todo esto ocurre, esta pobreza ocurre. Aquí viene, escuche esto, 3 puntitos rápido. Cuando mantenemos
o adoptamos un estilo de vida que no agrada a Dios. No estoy en pecado, no volví a los vicios, pero tengo actividades, pero tengo un estilo de vida que no es agradable ante los ojos de Dios. No es lo que Dios te dijo que hicieras. No es el lugar donde Dios te envió a donde estuvieses. No son las palabras que Dios ha puesto en tu corazón. No son los pensamientos que tú has decidido o que te has propuesto. Porque Dios tiene otros pensamientos, otro propósito diferente. Pero como estás tan aturdido, no alcanzas a ver ni a entender los propósitos de Dios para tu vida. Y por eso hay pobreza espiritual. Por eso tiene que haber cambios continuos, renovación, innovación espiritual, búsqueda de Dios. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Su presencia es fresca. La gloria de Dios es poderosa. Lo del mundo es reciclado, es repetitivo, es, hermano, sucio, es lo mismo, nomás cambiado de imagen. La gloria de Dios es fresca cada mañana. Su poder, su sabiduría, su conocimiento, crecimiento espiritual, santos. Híjole, qué bueno se está poniendo esto. Para los que no van a volver, ahí les va. Cuando nos resistimos a dejar el pecado y aquellos malos hábitos, es cuando entramos en esa pobreza, hermano. Ahora, Dios te habla y tú sabes que esa actividad, que ese pensamiento, que esas palabras, que ese lugar, que esa forma, ese estilo no es agradable ante los ojos de Dios. Te excusas en que no estás pecando. Pero no te estoy hablando de pecar, te estoy hablando de caminar fuera de la voluntad de Dios. Hay gente buena que camina fuera de la voluntad de Dios. ¿Siguen aquí? Ahora, Dios te habla y luego nos resistimos a dejar o abandonar esas actividades, esos malos hábitos. Y entramos en lo que les decía hace un momento, los asimilamos con nuestro cristianismo, los adaptamos, los cristianizamos. Estilos que no agradan a Dios, hábitos que asimilamos del mundo. Otro puntito 3, nos conformamos y no aceptamos a ascender al nuevo estatus o nivel superior al que Dios nos quiere llevar en nuestra vida. Porque a victoria Dios te llamó. Porque tú debes de levantarte diario y subir a la presencia de Dios. Porque tú caminas en los valores del reino. Tú estás por encima del mundo. Tú le perteneces a Cristo. Tu valor es espiritual. No camines entre los mortales, entre los carnales, entre el pecado, entre la basura de este mundo. Elévate al nivel espiritual donde Dios te quiere llevar, porque ahí está su reino, ahí están sus riquezas y ahí están sus bendiciones. No en la pecaminosidad del mundo, sino en la victoria que nos da el Espíritu Santo, hermano. Eleva tu alma. Por eso Romanos 12 dice: no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no te conformes a lo que hay, a lo que el mundo te ofrece, no te conformes a tus debilidades, no te conformes a lo que tus ojos carnales ven. No, nada de eso. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Transfórmate, transfórmate en el Señor. Crece en el Espíritu. Obtén la sabiduría, la diligencia.
Cuando alguien te provoca pleitos de comadres, ¿qué andas haciendo tú allí, hermano? Tú no perteneces a ese lugar. A los chismes, a las murmuraciones, a las avaricias, a los pensamientos inicuos, a las ofertas del mundo, a los deseos pecaminosos. No, tú estás en otro lugar, hermano. Aló, no te rebajes. Eres príncipe, princesa del rey de los cielos. ¿Cuándo has mirado a una princesa metiéndose con gente corriente, hermano? Perteneces a la realeza espiritual del reino de los cielos. Cuando caminas tú caminas con una corte espiritual. Ángeles, hermano, alrededor de ti, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que va contigo, camina contigo. Entonces, ¿qué tienes que andar haciendo tú en esos lugares? En esas actividades, en esos hábitos, en esos pensamientos, en esas ideas, en esos conceptos. No pensé que se iba a poner tan bueno hoy. Déjele doy algunos ejemplos de ataduras, porque hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar. Le voy a dar ejemplos de ataduras. Hay muchos, pero yo ahorita le voy a nomás a dar 4 que son muy populares y muy comunes. Ansiedad. ¿Alguien siente ansiedad? La ansiedad no es de Dios, hermano. La ansiedad es una red diabólica. Es contrario a la paz que Cristo nos ha dado. Es atadura, es red del enemigo, es tropiezo. Ahí le va. Levanten la mano los deprimidos. Ahora, esa es una enfermedad del mundo. ¿Quiere ganar buen dinero? Hágase psicólogo, terapista. En serio, mi hija, mi nuera son terapistas. Y varios de aquí de la iglesia se fueron por esa rama. Porque es la enfermedad del momento. Ahora, esos son del mundo. Digan amén. Pero ¿será que los cristianos también se deprimen? Ah, caray. No puedo negar que la depresión puede llegar a nosotros. Pero una cosa es que la depresión llegue y haga campamento en mi corazón. No, por favor. O sea, sí, deprímete un rato, pues sí, o sea, métete en tu cuarto y llora y no te bañes por 4 días, está bien. Ahora, te le digo esto porque Elías se deprimió, ¿sí o no? Ahora, Elías hizo bajar fuego del cielo. O sea, lo que le quiero decir es que no nos pasa, santo, si nos pasa. ¿Qué le pasó a David? Se metió en la cueva de Adulam, ¿se recuerda? Deprimido. Deprimido. Elías estaba tan deprimido, pero tan deprimido el ingrato, hermano, que dijo, se victimizó y dijo, ya nadie ha quedado, solo yo. ¿Se parece algo a alguien aquí? Y el Señor le dice, no, tú no es el único. Tengo unos 500 por allá que todavía no han doblado. O sea, lo que te quiero decir es que levántate, sacúdete y camina. ¿Cuántas veces le he dicho, si vas a pasar por el valle de sombra y de muerte, pasa, no hagas campamento en medio? Camina. Es que aquí está oscuro y aquí nadie me ve. Y ahí hacen su campamento como un homeless ahí. No. Crúzalo en el nombre de Cristo Jesús.
A victoria fuiste llamado. No puedes permitir que la depresión se apodere de ti, porque es una atadura. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Sé libre ya. Ansiedad, depresión, inseguridad. ¿A cuánto le afecta lo que otra persona hace o dice? A nadie, gracias a Dios. Inseguridad, desconfianza. Y la lista puede seguir, hermanos, se vuelve extensa. Pero no vamos a hablar, hermanos, de los ejemplos de las ataduras. Pero sí podemos hablar de los efectos de las ataduras. ¿Qué pasa cuando una de estas cosas se apodera de ti? Desconfianza, inseguridad, depresión, ansiedad o cualquier otra situación. Lo primero es que se debilita tu fe. El deprimido se debilita en su fe. Otra de las cosas que sucede en efecto de una atadura de este tipo, hermanos, que son, como les dije, invisibles hasta que no se miran los efectos, es que esas ataduras te quitan el deseo de adorar. Sé un adorador. Canta. ¿Está alguien triste entre vosotros? Usted cante, pero no cante las de Chente, por favor, hermano. Cante alabanzas, dice la palabra. Cante alabanzas. Ahí está cantando esa música deprimente que trajo de Egipto. Ya quémelos en el nombre de Cristo Jesús. Es que se reencontraron, hermano, y tengo que irlos a ver. Por favor, ya te dejaron abrazado de un poste hace mucho tiempo, amarrado con gruesas cadenas. Ya sé libre. Es que mi ex la miré en Facebook. Ya sé libre. Es que me dejó y nunca supe por qué. Ya. Aquí entre no le cuente a nadie, ¿eh? Me dejan. Ya les encanta, ¿eh? Ay, hermano, estaba en la casa de un pastor quedándome unos días en un evento que había, y los vecinos tenían la música a todo volumen, día y noche, no dejaban dormir, y puras rolas de aquellas. ¿Se acuerda? Pues no se acuerde de aquellas. Y le dije al pastor, qué deprimente, le dije, qué deprimente. Cuánta melancolía, cuántos recuerdos. ¿Aló? El Egipto todavía en el corazón, para lamberse unas heridas que hace tiempo ya Dios las había sanado, pero las vuelvo a abrir para volvérmelas a sanar. ¿Todavía acudes a la música del mundo? Ataduras. Alábale, alábale, cántale, bríncale, alábale que Él vive todavía. Adórale, levanta tu voz a la presencia de Dios y cántale alabanzas al Dios que reina y vive para siempre. En la alabanza hay libertad, en la alabanza hay gozo, en la alabanza hay paz, en la alabanza descansa mi alma. No recurras a la depresión de antaño, hermano. Efectos: se debilita tu fe, se quita el deseo de adorar, pierdes el interés por la palabra, te vuelves apático. El pastor dijo, hermano, póngaselas. Hermano, Cristo. Efectos de las ataduras espirituales: le incomoda el ambiente espiritual. No hay silla más incómoda que la de la iglesia. Siente que algo está, que este asiento pica.
Incomoda. Se va a oír la palabra y le dan ganas de hacer pipí. Digan amén. Se acuerda de todo. Incomodidad en el ambiente espiritual. Los pensamientos permanecen contaminados. Pero tal vez el más grande de todos, el efecto más grande de una atadura, es que se pierde el gozo en Cristo Jesús. Se perdió el gozo. Vienes amargado y te vas amargado. Vienes con mala cara y todo el mundo te cae mal. Más si son los hermanos. Digan amén. No se diga el pastor, como patada de mula. Les hablé de los ejemplos de ataduras, de los efectos de las ataduras. Déjenme le doy resultados de las ataduras. Son muchos, pero yo nomás le estoy dando unos cuantos, nomás para visualizar qué está pasando, hermanos. Los resultados de las ataduras es que te afecta mucho. Cualquier situación adversa te afecta a las personas, te afecta a lo que los demás hacen o dicen, más si tiene que ver con tu persona. Te molesta y te entristece el no recibir lo que quieres o lo que deseas. Estás insatisfecho. Resultados de ataduras: permaneces en un círculo vicioso, cometiendo los mismos errores, fallando en las mismas situaciones. Tienes una frustración permanente y sobre todo nunca alcanzas las bendiciones del Señor. Y luego te enojas cuando otro hermano se está gozando y Dios lo bendice. ¿Y por qué a mí no? Pues porque Dios no bendice a los amargados. Digan amén. Y no es que Dios no los quiera bendecir, es que ¿cómo puede haber en una misma fuente agua dulce y agua amarga? Ya los voy a soltar. Vamos a orar. Déjenle doy la palabra para las ataduras. Empecemos por la atadura física. Ataduras físicas. En Mateo 4:23, nomás le doy lectura. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda enfermedad y toda dolencia. Enfermedad y dolencia. Hay dolencias sin enfermedad. Hay enfermedad sin dolencias. ¿Cuántos me están entendiendo? Las dolencias, hermanos. A veces vas al doctor y no sabes. El doctor dice: no le encuentro nada, pero es que me duele. Lo que necesitas es, hermano, liberarte de esa atadura que el enemigo puso sobre ti. Ataduras físicas, materiales. Ataduras emocionales. Escritura, palabra de Dios para librarte de ellas. Está en Lucas capítulo 4 versículo 18. ¿Se acuerda? Cuando Cristo comenzó el ministerio y entró a la sinagoga en Nazaret. Los que leen la Biblia. Y luego se levanta, pide el rollo de Isaías, lo comienza a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estoy en Lucas 4:18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. ¿De qué? Me duele, herido estoy, me ha ido mal, fracasé. Pero en Cristo hay sanidad al alma, hay sanidad a la mente, hay sanidad al cuerpo. Toda la sanidad de Dios es integral, hermano. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. A los cautivos, sé libre de tu azote, sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos, a predicar el año agradable de Dios. Hermanos, ha llegado la libertad a tu vida, ha llegado la sanidad. Recíbela en este día. Ya no tienes por qué estar triste ni deprimido, hermano. Ya no cargues con esas ataduras. Ya no cargues con enojo ni frustración. Sé feliz porque Cristo quiere que seas feliz. Y la atadura espiritual está en Lucas 3:16.
donde él dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego recibiréis poder, poder de lo alto. Sé lleno del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te bautice. Deja, hermanos, que te llene el alma. Y vas a vencer al enemigo, hermano. Vas a vencer las ataduras. Vas a reprender al diablo, y el diablo va a huir por el poder que hay en ti, amado. ¿Qué debo hacer? Termino. Había más, pero le voy a cortar aquí porque vamos a orar. ¿Qué debo hacer? Rápidamente. 1. Estos 3 pasos son importantes. 1. Confiesa el pecado, y aún el pecado que te es oculto, el que no sabes que está ahí. Señor, aún el pecado que me es oculto, perdónalo, Dios. Mis fallas, mis errores, mis decadencias, mis injusticias, mis inconstancias, mi actitud, mis pensamientos, mis deseos que no son conforme a tu voluntad, perdónalos, oh Dios. Confiesa el pecado, aún el pecado que te es oculto. Número 2, renueva tu compromiso con Cristo en este día, hermano. Este día renueva tu compromiso con Cristo Jesús. Yo te voy a servir, yo te voy a amar, yo voy a abandonar el mundo y me voy a dedicar para la gloria de tu nombre. Ahora todo lo que hago lo voy a hacer en tu voluntad y en tus propósitos. Y número 3, sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno, pídelo en el nombre de Cristo Jesús. Lléname, bautízame. Sé lleno del Espíritu Santo. Amén, amados. Pónganse de pie, por favor. Inclinen su rostro.